El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Amable audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales. Reciban un saludo fraterno en este 2023, muy emocionados de estar iniciando esta nueva temporada de nuestro programa que trae como dato adicional un nuevo horario. Regresamos al horario que nos institucionalizó los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados, pero ahora no serán a las 10 de la mañana, sino a las 12 del mediodía. Aquí, en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Me acompaña en cabina nuestro nuevo operador en el Control Master, Mario Enríquez, a quien le damos la bienvenida a la Pedagógica Radio y, por supuesto, una bienvenida a Toma Única, confluencias políticas y culturales. Gracias por el trabajo que emprendes y desde aquí te auguramos éxitos en esta tarea. Estábamos escuchando Cuerpo de Andrea Echeverry y esa banda icónica del rock, Aterciopelados. Y estamos hablando del cuerpo porque precisamente ese será el tema de la emisión del día de hoy. La emisión número 152, temporada número 11, Danza y Territorio. Esperamos que este trabajo que nos viene a presentar Alejandra Maecha, que ya le podemos decir dentro de poco, egresada, licenciada orgullosamente de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, les aporte a todas las personas que nos están escuchando elementos importantes para relacionar el cuerpo con la enseñanza del espacio geográfico. El trabajo de Alejandra lo leyeron dos maestros muy icónicos de nuestra licenciatura, la profesora Elsamanda Rodríguez de Moreno y César Báez. A título personal, también muy emocionado, ya que yo fui tutor de Alejandra y debo agradecerle por esta experiencia que nos llevó casi 2 años de aprendizajes, llenos de reflexiones y vivencias. De todo lo que Alejandra desarrolló en este trabajo es lo que hablaremos hoy en Toma Única, confluencias políticas y culturales. Alejandra, bailarina profesional, licenciada en Ciencias Sociales, bienvenida. Profesor, audiencia, bienvenidos. Muchísimas gracias una vez más por la invitación. La 4ª vez que estoy emitiendo a través de Toma Única, la primera vez como invitada, así que estoy muy feliz, muy grata a la experiencia de estar acá una vez más en Toma Única, volver a pisar el piso de la Universidad Pedagógica Nacional, que en unos días ya cuando lo vuelva a pisar será para reclamar mi título, así que estoy muy emocionada de estar acá. Una bienvenida a todos y cada uno de nuestras audiencias y el día de hoy estamos muy emocionados de incursionar en todo este tema de la danza, el territorio, el cuerpo, la acción de la territorialidad y la inclusión. Así que vamos a estar hablando un poco de esto, de lo que se trató mi tesis de pregrado llamado Desarrollo de la Territorialidad por medio de la danza en cuerpos diversos, cartografías corporales en movimiento. Como estamos dando bienvenidas, un saludo fraterno también para Yolanda Barrantes, nuestra productora, quien nos acompaña hoy en vivo aquí en cabina, a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso, y por supuesto también a Laura Chávez, que nos ayuda tanto con todo el trabajo de difusión. Entonces recuerden, Toma Única todos los miércoles 2 de la tarde, repetición los 12 del mediodía. Tenemos 3 etapas en nuestro programa y yo los invito ahora a que empecemos en tertulia. Going to Kansas City, here I come. Going to Kansas City, here I come. They got some crazy little women. One day mother gonna get him one. I'll be standing on the corner 12th Street and Vine. Amable audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales. Quiero contarles que para nosotros en este programa
Es importante socializar las experiencias de trabajos de grado, de la licenciatura en Ciencias Sociales, las tesis de maestría que se han realizado al interior de nuestra Facultad de Humanidades, ya sea, como les decía, al interior de la licenciatura en Ciencias Sociales o en nuestra maestría en Estudios Sociales. Por tal razón, hemos invitado a Alejandra. Me voy a permitir leer algunos puntos centrales de la investigación para entrar en tertulia, entrar en contexto. Abro comillas. Este trabajo presenta la enseñanza de la geografía desde una propuesta dancística, apoyándose en la geografía de la percepción y la kinesfera, como metodologías teóricas y prácticas. En lo que respecta al campo pedagógico, el modelo cognitivo desarrollista fue el empleado en esta propuesta. También busca en términos teóricos innovar en el cuerpo de la enseñanza de la geografía, en otros escenarios y tomando como elemento enriquecedor las inteligencias múltiples que ya nos hablaba el famoso pedagogo Howard Gardner. En este caso, la sinestésica corporal, ya que en la escena de la danza tiene características tanto artísticas, capacidad de creación, interpretación musical e improvisación, como deportivas, agilidad, flexibilidad y capacidad muy importante, cardiopulmonar, y su único instrumento para practicarlo es el cuerpo. Y esta misma categoría de cuerpo en términos geográficos se encuentra como el primer escenario físico del territorio, y es desde esta relación interdisciplinar y polifónica que posee el cuerpo en el que se asume esta propuesta. Alejandra, quisiera que le cuentes a toda nuestra audiencia de Toma Única qué significó este trabajo para ti, qué significa la categoría cuerpo en todo el grueso de tu investigación. Bien, esta investigación no solo parte de mi experiencia dentro de la universidad, sino que la teorización e investigación de este trabajo me ha llevado no más y no menos que 10 años de bailarina, 7 años como maestra de danza, 5 años de investigación, que al final se condensaron en este documento de tesis, pero al final ha sido todo el proceso y la experiencia que he llevado como bailarina y como maestra, tanto de danza como de las ciencias sociales. Y quiero empezar esta categoría de cuerpo citando un pequeño fragmento de un poema que cité en una parte de la tesis. La parte final dice: baila, que aún nos queda el arte del movimiento y el cuerpo es nuestro hogar. Sin duda la danza es un ejercicio mismo de territorialidad, por lo que estoy entrando en mi cuerpo y reconociéndolo como mi primer territorio. El primer territorio con todo lo que conlleva un territorio, con conflictos, con paz, con todo lo que conlleva entender mi cuerpo como el primer territorio hacia el mundo. En primera instancia, yo como individuo, sujeto, identidad. En segunda instancia, reconocer el cuerpo del otro, de mi semejante. Y en tercera instancia, un escenario más global. Cómo yo puedo aprender a ver comunidad y a vivir en colectivo desde, en esa, si se quiere, un escenario escalonado de territorialidad. ¿Qué significa la categoría de cuerpo en esta investigación? Pues bien, hay que tener en cuenta que el cuerpo no posee solamente un significado, sino que es polisémico, posee muchos significados desde muchas áreas de la investigación. Y vemos primero el cuerpo como territorio político, por ejemplo, donde se encasilla la corporeidad, lo que significa el cuerpo corpóreo, valga la redundancia, para establecerse como sujeto político dentro de la comunidad. Y en segunda instancia, el cuerpo como ente biológico, y ahí es donde entramos a hablar de la acción de la corporalidad, de dónde parte mi cuerpo como biológico, como físico, para partir un movimiento. El cuerpo como territorio, como antes lo decía, conlleva varias cosas, entre ellas el conflicto, el relacionamiento o cómo puedo entender mi cuerpo como primer territorio de paz, que es una de las pedagogías que se está estableciendo también aquí en Colombia con todo esto de la Cátedra de la Paz, llevado a la danza y estableciendo el cuerpo como primer territorio, pues es un escenario pedagógico multiforme y da mucha cabida. Es clave el término de cuerpo al hablar de educación, enseñanza y pedagogía, ya que esta relación no se debe
resumir únicamente a lo instrumentalista del cuerpo, sino que el cuerpo mismo también se convierte en el contenido mismo para yo poder enseñar, el medio mismo para yo poder ir, entender y tener la experiencia de la geografía sensitiva y experimental, si se le quiere llamar. Y aquí es donde también hago mención a las inteligencias múltiples anteriormente citadas por el profesor, específicamente a la inteligencia sinestética corporal, que es la que cita Howard Gardner, y vamos a profundizar en esto más adelante. Alejandra, me llama la atención tú, ya como profesional de danza, ¿qué fue primero? El baile, ¿verdad? Y después la licenciatura en Ciencias Sociales. Así Te es. digo porque hemos tenido experiencias maravillosas en nuestra universidad con actrices que asumen la licenciatura en Ciencias Sociales, pero el trabajo de profesional de la actuación les dio unos caminos maravillosos. Yo sí quiero que nos detengamos un poco en esa simbología, en esa sinergia tan bella de ser bailarina, pero ya además licenciada en Ciencias Sociales, que has venido desarrollando. Tú has tenido la fortuna que has investigado sobre tu propia práctica. Y quisiera que la audiencia también sepa, porque de una u otra manera esto es inspiración, que uno tiene que escribir de lo que ama, de lo que gusta. Cuando tú me buscaste a mí en la línea de educación geográfica para que te orientara tu trabajo, eso ya venía desde el primer semestre con una unidad de estudio que ya no tenemos, estudios culturales, pero era cultura artística. Amplíanos esa figura. Bien, yo desde que tengo memoria, en realidad, memoria corporal, he amado el arte del movimiento. Y dentro de esto, todas las danzas que puede contener. Cuando yo entré a la universidad a estudiar ciencias sociales, porque sin embargo era algo que a mí me gustaba muchísimo, todo lo que tiene que ver con la geografía, con la historia, con el conocimiento en general y la historia que tiene el conocimiento en la humanidad, dije, hay que relacionar esto, porque si bien la danza es un escenario muy amplio, hace falta la teorización de la misma y la investigación de la misma. Entonces, al estar en este escenario de las ciencias sociales y como licenciada, me vi en un escenario que tenía que aprovechar, ¿sí? Que tenía que encontrar la relación sí o sí de la danza con lo que estaba aprendiendo en este momento, con mi carrera, y vi en la geografía, específicamente en la geografía humana, en la geografía de la percepción, el camino para conectar estas dos. Y es un llamado, como el profesor lo decía, a escribir de lo que nos apasiona, de eso que nos hace mover, de lo visceral que tenemos por dentro, escribir sobre eso, y ahí mismo surge solo el conocimiento, surge solo la investigación. El título original de este trabajo de grado es Desarrollo de la territorialidad por medio de la danza en cuerpos diversos, cartografías corporales en movimientos. Luego que tengamos toda la parte institucional, ya le podremos decir a toda nuestra audiencia que lo pueden descargar de nuestro repositorio institucional, ya que el trabajo de grado aún no lo tenemos allí. En la praxis de este proyecto de Alejandra Maecha se entrelazan los discursos del enfoque y argumento investigativo, investigación-acción pedagógica, que el gran conocedor e inspirador de esta propuesta de investigación es el profesor Bernardo Restrepo. Y el modelo pedagógico ideal para emplear el proyecto fue el cognitivo desarrollista. La perspectiva geográfica, tú ya lo hablabas, la geografía de la percepción, la geografía humana, y muy importante el método de danza que utilizaste, el método Laván, con el propósito de englobar de la forma más integral este proyecto. Estaba leyendo algunos apartes del RAE, documento académico que recoge la síntesis de la investigación de Alejandra. Alejandra, fue muy interesante en la propuesta, la intervención que hiciste en la Academia de Danza, donde estás vinculada ya hace varios años y donde has realizado una significativa labor educativa dentro del contexto de la danza inclusiva. Háblanos de esa labor, de la academia, de las personas que tuviste a cargo, que han emprendido desde hace varios años una labor tan importante para la educación inclusiva en nuestra ciudad, en nuestro país, y nosotros, generadores de eso, tú que ya vas a salir con un título aquí de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, es algo que nos llena de orgullo. Bien, en cuanto a la metodología que empleé en la investigación, no fue fácil encontrarla. En realidad es que estudié varias metodologías que me pudieran servir para este ejercicio en específico, porque vuelvo al mismo punto que hablábamos anteriormente. Hay bastante ausencia
de documentos con respecto a este tipo de, primero, enseñanza de la danza, enseñanza inclusiva y enseñanza de la geografía por medio de la danza, ¿sí? Entonces, ahí también está mi intriga o mi pasión para poder academizar un poco este tema. Y como anteriormente lo mencionaba el profesor, el enfoque investigativo que elegí fue la IAPE, la Investigación y Acción Pedagógica, encabezada, como el profesor lo decía, por el profesor Bernardo Restrepo, y el documento que cité específicamente para la investigación es la Investigación y Acción Educativa y la construcción del saber pedagógico como tal. Este método es cualitativo y consta de 3 fases en las cuales hice la investigación. El primero es el diario de campo y el hallazgo específico de la problemática que se está viviendo en la comunidad. Segundo, el análisis de estas problemáticas. Y tercero y último, la solución y la evaluación en este campo de la investigación y en específico de cómo evalúo la geografía por medio de la danza, por ejemplo. Los enfoques también, como el profesor los mencionaba, el disciplinar lo abarqué desde la geografía de la percepción de Kevin Lynch con la imagen de la ciudad, libro publicado en 1960, pero que realmente se puede aterrizar a la imagen de la ciudad del día de hoy, una forma de ver la arquitectura de la imagen de la ciudad. Y el enfoque pedagógico es el modelo cognitivo desarrollista desde las inteligencias múltiples tratados desde los autores como Piaget, Montessori, Dewey y obviamente Gardner y un poco Antunes con su lúdica de Gardner. Todo este milagro, toda esa pedagogía, toda esa investigación que realizaste, la hiciste en el barrio Bosa, Brasil, donde ya trabajas hace varios años con un grupo de danza contemporánea, danza urbana, y esa fundación VDS, Danza Incluyente. Amplíanos, Alejandra. En cuanto a la propuesta metodológica con inclusión que trabajé en la fundación, bueno, caracterizando un poco, sí, es en la localidad de Bosa, en el barrio de Bosa, Brasil. La población con la que trabajé fue una población bastante amplia, va más o menos desde los 10 años a los 25 años. Hay unas categorías competitivas donde se le llama el Young, el Senior y el Youth, que son varias categorías de edades por las que se dividen los grupos competitivos. Y cada una de estas personas poseen diferentes diagnósticos y diferentes capacidades diversas del aprendizaje, lo que es un real reto al momento de la enseñanza. Alejandra, ¿qué te parece si hablamos del método Laván? Ya entremos en materia para que las personas que nos están escuchando vean cómo fue tu proceso allí, en el espacio, cómo sistematizabas esa experiencia, llegabas, cómo hacías el entrenamiento. Amplíanos, por ejemplo, a título personal yo tengo algunos elementos fundamentales de lo que significa el método Laván. Es un método de análisis de movimiento que se usa para describir, visualizar, interpretar, investigar y documentar todas las posibilidades de movimiento humano. Es una herramienta en muchos campos y profesiones, especialmente en la danza-teatro, psicoterapia, danza-terapia, deportes, terapias físicas y educación. Me parece fascinante ampliar lo que significa el método Laván y cómo lo aterrizaste en tu proceso educativo. Bien, ¿por qué escogí la metodología de la danza de Rudolf Laban? Primero hay que aclarar que él no es bailarín, él es arquitecto, y desde la imagen de la arquitectura misma del movimiento es que él analiza este tipo de movimientos que existen. Y para esto traemos a colación una categoría específica que es la kinésfera. La kinésfera como la esfera tridimensional que está alrededor del cuerpo, es decir, es la que me da el eje de adelante, atrás, de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Cómo dentro de esa esfera tridimensional que me abarca puedo explorar el movimiento. Y desde ahí es que yo tomo esta categoría para que puedan investigar, para que ellos mismos puedan experimentar, si se quiere, la alternativa de movimiento que tienen dentro de esa esfera imaginaria. Entonces, el cuerpo como primer territorio, encabezando el movimiento desde la kinésfera en términos de Laban. Y la cartografía del mismo cuerpo fue uno de los trabajos, de las propuestas que yo empleé en esta investigación. Un mapa en movimiento, un mapa que dialoga de forma abstracta entre lo corporal y lo gráfico. Esto en términos de
la relación que establecí de Leiban a Lynch, es decir, desde la metodología de Leiban hacia la geografía de la percepción de Lynch, y cómo entrelazo tanto los elementos básicos de la danza como los elementos indispensables para analizar la imagen y la arquitectura de la ciudad. Para hacer este tejido de palabra, de movimiento, de danza, vamos ahora a presentar Somos Sur, de Ana Tijoux. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber, nadie sobre todos, faltan todos. Estamos en Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Hoy muy feliz de tener a Alejandra Maecha aquí en cabina. Alejandra, yo te voy a invitar antes de ir a los mensajes institucionales que ya marcan como la mitad de nuestro programa. ¿Por qué estas canciones que tú nos sugeriste? ¿Por qué Aterciopelados? ¿Por qué Ana Tijoux? ¿Qué significan dentro de la rebeldía, emancipación, letras cargadas de una poética muy interesante? Bien, estas canciones las elegí específicamente porque de una u otra forma ponen el cuerpo en un espacio donde el cuerpo reclama un territorio por medio de sus voces, de sus identidades, de sus lugares sociales, económicos en el espacio. Y es que en esta canción última, Somos Sur, Ana cita a los nadies, los invisibles, los segregados, los callados, los omitidos. Desde allí reconoce su sentido político, su posición política, su corporeidad, si se quiere, no visto desde un lugar de vulnerabilidad, sino que al contrario está en un lugar de poder de revolución y fuerza para hallarse en colectividad y luchar en comunidad. Hay una relación que se establece entre la música y el tiempo, y esta era una de las sugerencias que me hacía la profesora Alzamanda. ¿Por qué no relacionar la música con el tiempo con la historia, y asimismo entrar en otra investigación completa de cómo podemos relacionar los tiempos musicales, los tiempos coreográficos con los tiempos en la misma historia, y desde allí entrar a otras narrativas, a otro lenguaje, a otros escenarios necesarios para la pedagogía? A mí me llama mucho la atención, Alejandra, en tu trabajo, ese primer acercamiento que haces con el cuerpo en los niños, en los jóvenes. Yo te agradezco porque creo que hoy más que nunca nuestros estudiantes necesitan tener un reconocimiento del cuerpo que tienen, para que de esta manera sepan cómo interactuar, cómo hacer ese espíritu dialógico con el otro. Ampliemos un poquito esa idea, Alejandra. ¿Qué significa para ti enseñar el cuerpo? Cuando el cuerpo, como tú bien lo decías, es toda nuestra cartografía inicial, es nuestra carta de presentación. Pero qué importante que en las aulas construyamos eso, el respeto a nuestro cuerpo, el respeto a nuestra sexualidad, el cómo asumir también, ojo, algo muy importante y que en la Pedagógica Radio y en nuestra universidad tenemos muy presente, ¿no? El respeto por el otro, por la inclusión, por la diversidad. Entendemos desde ahí que hay muchos conflictos dentro del cuerpo, y hay muchos conflictos entre lo que se supone que debe ser y cómo se debe ver el cuerpo, desde una categoría, si se quiere, heteronormativa de los cuerpos iguales, ¿sí? Y eso es lo que busca muchas veces la misma educación conductual, sino hacer cuerpos uniformes, hacer visiblemente uniformes a los estudiantes. Pero ahí es donde voy a citar a Melissa Milán, que es uno de los documentos que utilicé para la investigación, y su categoría del cuerpo como territorio, como la cartografía donde se plasman las emociones, las memorias mismas en el cuerpo, y cómo yo las ubico. Habla de cómo yo entiendo mis emociones, de cómo yo entiendo mi cuerpo, entiendo mis historias, mis memorias, y cómo las quiero plasmar por medio de la danza en este caso. Amable audiencia de Toma Única, estamos aquí iniciando la nueva temporada de nuestro programa. Créanme que a título personal estaba que venía a la emisora, significa mucho para mí, la Pedagógica Radio. Los voy a invitar ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio. Ya son 6 años al aire con las voces de maestros, estudiantes y comunidades que llegan a tus oídos a través de nuestros micrófonos. Somos La Pedagógica Radio, proyecto educomunicativo de la Universidad Pedagógica Nacional. El poder de las mujeres. La cultura no hace la gente hace la cultura. Si es cierto que la plena humanidad de las mujeres no es nuestra cultura, entonces podemos y debemos hacerla nuestra cultura. Chimamanda Ngozi, 1977, escritora, novelista y feminista nigeriana. Con los contenidos de nuestra programación, construimos un ágora para la educación, donde los relatos de Clio nos acompañan cada semana para abordar las perspectivas políticas, ambientales y culturales que nos permiten analizar y tener una opinión. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única, un programa de la Facultad de Humanidades. Conéctate los lunes a las 4 de la tarde y los sábados en repetición a las 10 de la mañana. Encuentra todos nuestros contenidos en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estamos en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan, y en uno de sus programas de la parrilla de programación, Toma Única, confluencias políticas y culturales, 2:32 de la tarde, y qué emoción estar aquí con Alejandra Maecha, futura egresada de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales. Quiero enviar varios saludos fraternos a las personas que también hacen posible que yo esté aquí en este proyecto cultural de la Facultad de Humanidades. Al profesor Alexander Celi Rodríguez, nuestro decano, muchas gracias por el apoyo a este proyecto. Al profesor Wilson Acosta, el jefe del Departamento en Ciencias Sociales, y le doy también una bienvenida, al igual que se le hacía a Mario, al profesor Jorge Aponte, nuestro nuevo coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales, y quien además tiene un programa maravilloso. De hecho, tiene la primera audiencia en nuestra parrilla, Ananqué. Entonces, qué alegría, Jorge. Un saludo fraterno, que también sé que al igual que yo eres oyente de Toma Única y yo de Ananqué. Alejandra, antes de salir a mensajes institucionales, escuchábamos estas canciones que nos significan tanto desde el cuerpo, ¿no? Yo quisiera que tú también nos plantees ¿qué puedes hacer a nivel teórico? Ese manual que tú nos vas a dejar me parece importantísimo que toda la audiencia conozca casi la guía con la que tú asumiste este trabajo de investigación, ¿cierto? Bien, si se pudiera establecer un método específico del trabajo que yo hice, definitivamente sería una compilación de muchas cosas, pero la que más hago alusión en este momento es la relación, de nuevo, de la metodología de Rudolf Leiban con la de Kevin Lynch. Si la pensamos cada uno por aparte, son escenarios muy diferentes. Sin embargo, hay que hallar la relación entre la arquitectura de la imagen de la ciudad y la arquitectura, si se quiere, del movimiento o de la composición coreográfica como tal, ¿sí? Y desde ahí también quiero hablar acerca de otros
otras propuestas que también estuve empleando durante ese trabajo. Algunas de ellas fueron las propuestas desde los DBA, desde los derechos básicos del aprendizaje, y desde ahí cómo enseñar el espacio en escala, como lo veíamos anteriormente. Primero estoy yo, luego el cuerpo de mi semejante, luego pienso en comunidad y siento en comunidad. Después los puntos cardinales desde la danza y las calles y carreras, que son ejercicios que se pueden hacer prácticamente dentro del aula. También la cartografía, como identificando específicamente los elementos de Lynch dentro de la cartografía. ¿Cuáles son esas sendas, los barrios, los nodos? ¿Cómo yo identifico mi barrio, mi ruta de casa a la escuela? Y cómo desde allí puedo establecer una relación con lo que puedo componer coreográficamente, y desde allí lo trabajo desde la geografía física, llevar lo gráfico a lo corporal. Es una vinculación de estos elementos sin elementos que puedan establecer una división entre lo geográfico y lo dancístico, sino que al contrario es una vinculación de elementos que enriquecen el proceso de cada cual. Y desde allí también abarco la metodología de Pina desde la danza-teatro, que ya la hemos trabajado anteriormente. Bien, para allá iba yo también. Esa relación profesor-alumna, tutor-tutoriada, me parece que en nuestra experiencia fue muy significativa, porque fíjate que también empezamos a trabajar mucho un marco teórico. Quiero enviarle un saludo fraterno a un gran hombre de la danza, amigo mío Álvaro Fuentes, el maestro del dramaturgista de la danza, que nos hizo una publicación interesantísima, porque erróneamente se ha creído algunas veces que la danza contemporánea no tiene una dramaturgia, una partitura, y eso es totalmente erróneo. Por supuesto hay que escribir, la coreografía tiene que plasmarse, así como en las danzas folclóricas hay coreografías específicas. Y hablabas de Pina Bausch, yo creería que es un referente fundamental en la danza del mundo, donde quiera que esté, ya fallecida hace algunos años, lamentablemente nunca vino a Colombia, pero nos quedaron sus videos, su compañía. De hecho hay varios colombianos que estuvieron en ese grupo de danza maravilloso. Entonces esa relación que tú hiciste de teatro-danza para que el joven se apropie de su cuerpo me parece muy significativo, Alejandra. Yo te invitaría, antes de que entremos en una parte del programa que me gusta mucho, Aguja y Vinilo, que habláramos acerca de eso, esa relación del cuerpo del joven con su maestra y cómo tú incluso apropias a ellos de cosas maravillosas. Es inevitable no hablar en este programa del maestro Álvaro Restrepo, que desde el Colegio del Cuerpo tiene una fundación icónica, como el maestro ha hecho que muchos jóvenes que pueden caer en la vulnerabilidad de la prostitución, de las drogas, del sicariato, encontraron en la danza un camino. Y créeme que yo siento que tú has emulado muy bien esos caminos, como lo de los maestros que acabo de mencionar, Álvaro Fuentes, Álvaro Restrepo. Bueno, para allá iba específicamente con el maestro Álvaro Restrepo. Su trabajo realmente con el Colegio del Cuerpo en Cartagena ha sido de gran reconstrucción del tejido social. Esa es la función que está haciendo el Colegio del Cuerpo, estableciendo diferentes alternativas y llevando a los estudiantes a viajar por el mundo, a quienes no se imaginaban que podían estar representando a su país por el mundo, bailando y aprendiendo no solamente de danza, aprendiendo todo mediante el cuerpo. Por eso se llama el Colegio del Cuerpo y es algo magnífico. Ahí también hay un coreógrafo, también profesor del Colegio del Cuerpo, Lobadis. Lobadis es uno de los coreógrafos, de los mejores coreógrafos que yo he conocido personalmente en Colombia, y que últimamente en los últimos 2 proyectos que ha tenido me ha invitado a ser intérprete, bailarina en sus obras, y ahorita estamos trabajando con todas estas canciones últimas que han salido de La Muchacha, que son completamente contestatarias, revolucionarias, ponen a la mujer en una posición de poder dentro de su cuerpo, dentro de su territorio. Entonces va muy de la mano. Como yo enseño a mi estudiante a que evalúe, a que contextualice el arte y
la historia y la geografía a su realidad y desde ahí cómo la puede interpretar y cómo la puede expresar por medio de la danza. Por ejemplo, hay otra maestra, Astrid Hincapié, en la Comuna 3 en Medellín, en un colegio que también hace todo este proceso, pero lo hace desde el hip hop, dentro de todos sus elementos, desde el arte gráfico, desde el canto, desde el baile, y cómo desde ahí, si se quiere, se comienzan a solucionar conflictos de tipo territorial y cómo comienzo a mejorar la convivencia escolar dentro de estos términos de sana convivencia, de paz y unidad. Y lo importante, recuerda, lo decía la maestra Pina Bausch, no es cómo nos movemos, sino qué nos hace mover. Amigos de Toma Única, ahora vamos a entrar en una etapa muy importante de nuestro programa, aguja y vinilo. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. ...152 emisiones, 152 acetatos. El LP del día de hoy se denomina Mano a Mano. Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, maravilloso vinilo prensado por el sello BMG en el año 1994. El tema Anda, de Luis Eduardo Aute, ya que la letra hace referencia a esa cartografía corporal de la que estamos hablando, la cartografía del amor, de la poesía, de la danza. Que la disfruten. Quítate el vestido, las flores y las trampas. Amigos de Toma Única, confluencias políticas y culturales. Qué alegría, emisión número 152, 2:44 de la tarde, y seguimos aquí con Alejandra, que sé esta temática nos daría para muchísimas más emisiones. Alejandra, ¿qué nos queda por hacer, Alejandra? Tú que tienes todo un camino, que como dice el maestro Saramago, las puertas se cierran para bien y otro se abre el cielo. Entonces, antes de ir al de escape, nuestra sesión final, la de las recomendaciones, ¿cuál es tu perspectiva? Yo quisiera, y te hago esta pregunta porque le quiero decir a toda nuestra audiencia que a nosotros como maestros nos da mucha alegría saber y pensar y sentir que muchas veces estos trabajos de investigación arrancan en un trabajo de grado de licenciatura, pero pueden terminar también en un trabajo de maestría, en una tesis de maestría y doctoral. De hecho, nos ha pasado. ¿Has pensado profundizar en la investigación? Realmente sí, y esta investigación me dio como una pincelada solamente de todo el tema que puedo llegar a investigar, a teorizar y a practicar en la misma danza, porque realmente el campo del arte se vuelve infinito a la hora de que hay una pasión de por medio. Entonces, un llamado también a todos a que nos pensemos los escenarios de investigación, los escenarios ya sea de humanidades, de ciencia, del área que sea, dentro de otros escenarios no convencionales, de cómo sacar la mente del niño del aula de clase para que realmente aprenda por medio de sus sentidos y a través de todas las inteligencias que puede tener cada individuo, realmente ese conocimiento que yo quiero enseñar, que yo quiero impartir. Y ahí es donde digo que también la inclusión va más allá de un simple discurso, va más allá de ponerlo en un papel o de aprobar a que ciertas personas estén en el aula de clase, ciertas personas con capacidades diversas, sino que realmente yo debo establecer en el aula no una integración, sino una verdadera inclusión en el aula de clase. Y desde allí parten muchas cosas. Puedo establecer dentro de mi clase convencional
una lengua de señas, un braille, diferentes tipos de lenguajes inclusivos dentro de esta comunidad. Hay metodologías que ha creado la institución de BBS propias de la institución, encabezadas por su directora Lina Cabra, quien, si me está escuchando, le mando un fraterno abrazo. Increíble todo el trabajo que ha hecho ella en materia de inclusión, tanto académico como práctico. Ella ha creado herramientas como Pivoteando Ando, que son diferentes organizaciones dentro del aula de clase, de cómo yo estructuro la clase y cómo yo organizo a las personas para que puedan tener un pivote. Esa persona que está al lado de ellos siendo ejemplo físico y intelectual de todo lo que se está desarrollando durante la clase, y también clave los PIAR. Esos planes individuales de acuerdo de ajustes razonables con el estudiante son también ejes principales para poder establecer una pedagogía y una relación enseñanza-aprendizaje de manera efectiva. En el Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad tenemos la licenciatura en Ciencias Sociales con varias líneas, la línea de memoria, la línea de interculturalidad, de educación geográfica, y en la maestría en Estudios Sociales también hay varias líneas, la línea del espacio social y también, por supuesto, el de memoria. Te digo esto porque recuerdo a Jamie Sánchez Baraceta, una egresada de nuestra universidad que hizo la licenciatura y posteriormente está culminando su estudio de maestría en estudios sociales, la enseñanza del espacio geográfico a través del vallenato. Entonces, fíjate, ya la tuvimos aquí en Toma Única, cómo la alegría para nosotros también es socializar, visibilizar estos trabajos de grado. Esto no se puede quedar como un prerequisito. Por eso también esa necesidad que tenemos desde la Pedagógica Radio, que la emisora nos sirva también para visibilizar estos proyectos tan maravillosos que lamentablemente incluso muchas veces ni los citamos en nuestros trabajos. Yo, como tutor de trabajos de grado, siempre le digo a mis futuros estudiantes, bueno, lo primero que vamos a ver es qué hemos hecho desde la casa. Y luego empezamos a abrir el espectro. Entonces la invitación para ti y para toda la audiencia es que consulten la oferta académica que tenemos también desde el Departamento de Ciencias Sociales, una oferta muy importante que de hecho un saludo para la maestra Sandra Rodríguez, 15 años orientando la maestría en Estudios Sociales, está en su año sabático bien merecido, porque en realidad junto con Alexander Cel y Nubia Moreno, todos los maestros de la línea también de geografía, de construcción social del espacio, han hecho un trabajo bien interesante. Querido Mario, nos vamos ahora entonces con El Escape. En Toma Única, El Escape. En el cierre de las tomas únicas siempre traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, las artes plásticas, las danzas, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Alejandra Maecha, gracias por tu experiencia, por tus palabras, por todas las vías de acceso que nos ofreciste para tener presente en nuestro oficio pedagógico la relación danza y territorio. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Y un agradecimiento muy especial de parte de la Pedagógica Radio y de Toma Única por haber aceptado este llamado. Quería que iniciaras conmigo esta temporada. Profe, es un verdadero honor ser esa invitada para abrir esta emisión y esta temporada. Es reconfortante pensar el día que yo pisé el aula de cultura artística ese primer semestre y yo al final, en las reflexiones al final del seminario, yo tenía la certeza y recuerdo que yo se le dije,
me alegra que en primer semestre yo haya conocido a quien va a ser mi tutor de tesis, porque yo desde el primer semestre sabía lo que iba a hacer, comenzaba a teorizar y a escribir sobre aquello que yo iba a hacer, y al ver a hablar al profesor Ricardo con tal pasión del arte, de la historia del arte y de todo lo que conlleva sentir de forma visceral todo esto, porque esto no va más allá de un papel, sino que esto realmente es pasión y se nota cuando un maestro tiene esa vocación. Así que estoy de verdad muy honrada de poder estar acá, de poder establecer ese proyecto de tesis que haya sido meritorio desde la tutoría del profesor Ricardo. Así que una vez más, muchas gracias y una invitación general a todos, en primera instancia, a bailar. Esa es mi primera invitación, los beneficios de bailar. Baila porque la danza es el lenguaje oculto del alma, dice Graham. Baila porque la danza es poesía, es locura y vida, revolución. La danza reclama nuestros cuerpos como propios. Así que esa es mi primera invitación, a bailarnos la vida, a bailarnos con locura, con técnica, sin técnica, con saber, sin saber, bailar. Y unos recomendados específicos para este trabajo, como antes lo citaba, Astrid Hincapié, Melissa Milán con el cuerpo como territorio, las inteligencias múltiples desde Gardner y desde Antunes, y una invitación para que podamos ver los trabajos coreográficos y dancísticos también que se han desarrollado desde Con Cuerpos, que ha trabajado todo el tema de la danza inclusiva también, la compañía de danza contemporánea y urbana Periferia, encabezada por Loadis, las corporalidades afro trabajadas desde Cartagena, todo el Colegio del Cuerpo y todos estos escenarios que nos proveen de riqueza tanto cultural como geográfica como dancística y que podemos explorar en diferentes espacios. De nuevo, muchas gracias por la invitación. No, a ti, Alejandra, me parece importante también dar a conocer a toda la audiencia de Toma Única los textos que trabajaste, ¿no? Del maestro Bernal, la importancia de la danza inclusiva en la formación docente. En específico, ese texto, ¿qué te aportó? ¿Cómo lo vinculamos allí? Bernal realmente hace, aunque es un texto del Ministerio de Educación Nacional, ella hace una crítica a todo lo que el maestro y las entidades institucionales evaden al momento de el discurso de la inclusión y cómo se repele el tema de la inclusión en realidad. ¿Por qué? Porque cuando se acepta, normalmente se hace un ejercicio de integración, más no de inclusión. Es diferente cuando yo pongo algo muy aparte y excluyéndolo de manera tanto física como social de los demás estudiantes, para yo poner un ejercicio muy diferente al de todos. Cuando yo hago inclusión, yo quiero que todos aprendan lo mismo sin que sea de las mismas formas, porque poseemos todos inteligencias diferentes, inteligencias diversas. De Howard Gardner trabajamos dos textos, Inteligencias Múltiples y Mentes Líderes, pero adicionalmente tú vinculaste un texto de Celso, Inteligencias Múltiples, cómo estimularlas y desarrollarlas. Amplíanos esa idea del trabajo. Bien, Gardner nos ofrece teóricamente cuáles son todas esas inteligencias y yo hice un especial enfoque en las inteligencias cinestética corporal. Dentro de esa hay también inteligencias que los llama como la inteligencia del deportista o la inteligencia para ubicarse también. Y la relación que hago con Antunes es sin duda que Antunes da, si se quiere, una herramienta práctica, didáctica y lúdica de cómo establecer en cada inteligencia actividades específicas dentro del aula de clase. O sea, a los maestros nos da una carta abierta instruccional de cómo ir a cada uno de sus alumnos según su inteligencia. Kevin Lynch, 1960, y fíjate que no es anacrónico para nada, La imagen de la ciudad, Editorial Barcelona, Gustavo Gil S.A. Kevin Lynch, sin duda, como el profesor lo decía, se convierte en una teoría que podemos aplicar aquí y ahora en el 2023, porque realmente ofrece unas herramientas de perspectiva de la ciudad, desde cómo, desde la arquitectura de la ciudad, puedo observar la ciudad y ser parte de esta, estableciendo cuáles son esos elementos básicos para la composición de la imagen de la ciudad, que son estos: los bordes, las sendas,
los mojones, todos esos elementos que yo, desde la visualización y percepción que tengo desde un punto de la ciudad, puedo analizar cuáles son esas líneas, cuáles son esos relacionamientos, cuáles son esos puntos claves desde los que me ubico en la ciudad, desde los que visualizo la ciudad, y se convierte en un espacio armónico, o muchas veces no tanto, pero analizando cuáles son esas líneas, esos bordes, esas relaciones que se establecen también. Y es bastante importante aclarar también que todos estos no se pueden analizar en individual, sino en colectivo. Todos dependen del otro. Muchísimas gracias, Alejandra, y por último, por supuesto, del maestro Bernardo Restrepo, inspirador de la investigación acción pedagógica, la investigación acción educativa y la construcción de saber. Hoy, en esta primera emisión de este año de Toma Única, quiero invitarlos a toda nuestra audiencia a que me acompañen en el semillero de investigación que se articula con nuestro Toma Única, el semillero Arterias Culturales. El próximo miércoles 1 de marzo a las 10 de la mañana estaremos trabajando en el aula A321 y haremos la presentación de nuestras líneas de trabajo: dramaturgias poéticas y pedagogía, arte, espacio y sociedad, cine, radio y comunicación. Son las líneas de investigación que tenemos en nuestro semillero de investigación Arterias Culturales. Gracias, amable audiencia de Toma Única, por su sintonía, por su receptividad, por acompañarnos cada miércoles a las 2 de la tarde, y no lo olviden, ahora las repeticiones de Toma Única irán los sábados a las 12 del mediodía, o también descargarlo en nuestras emisiones, todas en la página institucional de la Pedagógica Radio o en las plataformas de iVoox y Spotify. Les acompañaron en la producción general, hoy más que nunca, Yolanda Barrantes, quien estuvo aquí acompañándonos en cabina, a Laura Chávez en comunicaciones, en el control máster Mario Enríquez. De nuevo, bienvenido, Mario, te doy de verdad un saludo fraterno y qué alegría que me estés acompañando aquí todos los miércoles, y a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Un saludo fraterno para Marta Rodríguez, y hoy que se reincorporó al semillero, Lorenzo Contreras. Gracias por hacer parte también de Toma Única a través de todo el apoyo que me hacen en la difusión de nuestros programas a través de las redes sociales. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales y director de este programa. Y como siempre les digo, hasta la próxima Toma Única.